Eh, como usted dijo, tenemos una profunda diferencia conceptual. Y a partir de esa diferencia conceptual, usted realiza juicios que no tengo otra respuesta que disentir. No es debatible. Usted dice que esto es ilegal, yo le voy a decir que esto es legal y no se va a zanjar. Lo que sí le voy a decir, o sea, porque hizo un montón de alocuciones sobre el valor de la palabra del presidente, el valor de la palabra del ministro. Acá están los hechos. Acá hay un DNU arriba de la mesa. O sea, los dichos del presidente y del ministro y del equipo económico y el equipo de gobierno han sido siempre consistentes desde el día 1. Siempre consistentes desde el día 1. Entonces, ahí está la parte donde empezamos a disentir. Después empezamos a disentir en cuanto a los resultados, ¿no? Está bien, pero podemos hablar de metáforas y podemos hablar de hechos. ¿Ok? Entonces, tenemos esa diferencia. Es obvio que usted ignora o elige ignorar en su alocución, diciendo que nosotros llevamos las reservas de un terreno negativo heredado sin hacerse cargo de lo que realizaron, y nos llevan a una situación donde dicen, bueno, pues ustedes las llevaron a tal nivel y ahora se redujeron de vuelta. Gobiernos anteriores. Y es un esfuerzo titánico recrear esa credibilidad. Entonces, si usted lo que implica discúlpeme, perdí el tren de pensamiento. Lo hacen confundir al secretario, pido por favor. Gracias. Continúe. Nadie nos cree. Y en esa situación, lo único que tiene que hacer es justamente honrar las obligaciones existentes. Y entonces lo que nosotros hemos realizado es que justamente lo que hemos comprado, lo que usted ignora, es que el Banco Central ha comprado el equivalente a 25.000 millones de dólares. Y que como no tiene acceso al mercado de financiamiento, como no tiene un programa con el fondo, como no tiene credibilidad, necesita ganar esa credibilidad pagando, porque nadie más nos presta. Y entonces esa reducción que usted indica de la acumulación que se ha realizado a través de la compra del Banco Central, que han sido récord histórico en la Argentina. Nunca Argentina ha comprado la cantidad de dólares que ha comprado este gobierno durante 15 meses. Y la razón por la que seguimos en esta situación es por la falta de credibilidad y por honrar nuestras obligaciones. Porque le hemos tenido que pagar al mercado los bonos de la reestructuración de Guzmán, le hemos tenido que pagar al fondo los costos del programa de facilidades extendidas del 2022, le hemos tenido que pagar a los multilaterales, toda deuda que se ha tomado. ¿Okay? Y entonces eso es lo que explica la reducción de las reservas. O sea, esto también lo que va a generar, como dije anteriormente, es una reducción del costo país, que hace que el mercado argentino acceda a financiamiento. Sin financiamiento, lo que terminó sucediendo es que el Estado, bueno, si el tipo de cambio, si usted quiere hacer una discusión de tipo de cambio, entonces no dialoguemos, por favor, que hay un montón de... ¿Cómo compramos reservas durante estos 15 meses? ¿Ok? No, o sea, entonces, pero se dio vuelta porque hubo pagos. Pero de vuelta. Como no nos vamos a poner de acuerdo, diputado Hamman, le estoy haciendo las respuestas, ¿ok? Entonces, en esa situación es importante entender, porque usted hace un montón de juicios, que esto es ilegal, que esto no corresponde, etcétera, etcétera, y encima empieza a emitir juicios sobre los criterios de acceso
a este financiamiento. Y es su juicio respetable como el de cualquiera, que esto no cumple y que dice que el acuerdo del 2018, la revisión posterior del acuerdo 2018 indicaba que el fondo decía que esto tenía que tener un acuerdo transversal. ¿Dónde estuvo el acuerdo transversal cuando aprobaron el proyecto del 2022? Que ustedes mismos no votaron. ¿De qué están hablando? ¿Ok? Entonces, de esa situación, cuando habla de una situación transversal, no tiene nada que ver. Ya sé que nada tiene que ver. Porque ustedes agarran la parte de la historia. Por favor, la parte de la historia. Ustedes agarran la parte de la historia. Les pido por favor que no dialoguemos, diputado, senador, tranquilo. Ustedes agarran la parte no dialoguemos, de la historia. dejemos contestar y después vemos. Porque el programa del 2022, en la evaluación posterior a la evaluación de 2022, se dijo que ese programa estaba caído, ¿ok? Y nosotros vinimos justamente con un programa de estabilización a ponerlo en funcionamiento, porque si no Argentina entraba en default con el propio fondo, ¿me entiende? Entonces, tenemos que tener un poquito más de cuidado cuando hablamos de las acciones de otros gobiernos, donde usted dice, con su juicio, que esto no cumple con los criterios existentes. Y eso no es, desgraciadamente, materia de opinión. Va a haber alguien que determinará si se cumplen las condiciones para otorgarnos este préstamo, que en este caso es la contraparte, que es quien tiene esa condicionalidad que usted expresa. ¿Se entiende? Entonces, esa al final del día es la situación. Acá tenemos profundas diferencias en cuanto a la mirada sobre la economía y la que nos llevó hacia dónde está. O sea, la diputada recién también preguntaba sobre el déficit fiscal y hacía una suma de lo que es la cantidad de deuda que tiene Argentina. Es muy fácil, o sea, es aritmético. La suma de los déficits fiscal dan exactamente el aumento de deuda. No hay otra razón. Uno se financia porque tiene una diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta. Cuando gasta más de lo que ingresa y tiene un déficit, tiene que pedir prestado. Ese es el aumento de deuda. Cuando Argentina tuvo 123 años de déficit fiscal y usted suma toda esa deuda, es exactamente la suma aritmética de los déficits fiscales. Entonces, señora diputada, las cuentas públicas determinan los ingresos que tiene el Estado a través de del cobro de impuestos. Luego, a partir de ese cobro de impuestos, realiza sus gastos. Y a partir de eso tiene un déficit o un superávit. Este gobierno, por primera vez en la historia, tiene superávit primario en exceso de lo que ha tenido siempre. Y luego de eso está el costo de la deuda. El costo de la deuda es lo que diferencia el superávit primario del superávit o del equilibrio financiero. Argentina nunca tuvo en su historia equilibrio financiero sin estar en default. Entonces, el pago de esa deuda está contemplado en esa cuenta de intereses que usted indica. Entonces, la suma de todo eso son los déficits crónicos que llevó a gobiernos a tener que emitir dinero porque nadie le prestaba y a tener que llevarse las reservas del Banco Central a cambio de papelito de colores, situación que nosotros estamos viniendo a corregir, porque lo que tenemos que reducir es la inflación galopante, que es la que mayor costo social tiene. Usted se refería al costo social. El costo social mayor que tienen los sectores más vulnerables es el impuesto inflacionario. Y eso es lo que luchamos cada día para reducir. Y eso es lo que hemos logrado reducir de una manera mucho más rápida de lo que todo el mundo pensaba. ¿Por qué? Porque nadie pensaba que nosotros podíamos llegar a tener los resultados fiscales que hemos tenido en tan pronto tiempo. Y esa es la respuesta de la medición del costo social que estamos hablando. Muchas gracias.
Gracias, secretario. La senadora Anabel Sagasti.